Muy buenas tardes, hoy 30 de agosto, día de Santa Rosa. Retomamos el ritual místico poético de Juan de la Cruz y estamos en el corazón del cántico espiritual. Eso ya lo hemos visto antes, ahora lo vamos a retomar. Esperen un segundito. Gracias, Ramoncito. Yo te quiero un montón. Lo mismo me seguís debiendo café, vos. Un abrazo. La introducción al cántico espiritual que venimos siguiendo en esta glosa del trabajo de Javier Picasa sobre el cántico espiritual de San Juan de la Cruz nos introduce por una senda antropológicamente muy profunda, que son las tres heridas. Las repasemos un poco para desde allí avanzar. La primera herida está asociada a los griegos, que ven el ser desde el cosmos, la esfera cósmica. Y todo, dioses, hombres, animales, plantas, piedras, está dentro del entorno de ese cosmos. Es la finitud de los vivientes, ruptura y choque. Y el hombre sería el que rompe este cosmos, y eso está acompañado por la filosofía de Platón y de Aristóteles, como veremos. En el caso de Aristóteles, el hombre forma parte del cosmos, es un viviente que se integra en el todo de la vida y donde todo se puede interpretar como la armonía del conjunto. La segunda perspectiva que nos ofrecen los griegos, aunque cronológicamente es la primera, es la representada por Platón. Para él, el hombre forma parte de dos mundos. No está dentro de un mundo, sino de dos mundos. Por un lado, pertenece al cosmos, al orden de cosas que nacen y mueren en el tiempo, y el hombre forma parte de otro mundo superior de vida que no muere, de belleza ilimitada, de armonía y plenitud eterna. Esto significa que el hombre es ya tragedia por su misma forma de existencia. Todo en su raíz es trágico. Nacemos de una herida, de un gran desgarramiento, y no existe medicina que nos pueda curar, porque la misma forma de existencia es ya ruptura, enfermedad originaria. Ahora bien,
En el plano de la ciencia, la biología, la física, se puede utilizar la visión aristotélica. El hombre vive inmerso en un conjunto cerrado de sentido. Por eso todo se resuelve dentro del mundo, en una perspectiva intramundana. Pero nuestra vida nace herida, de manera que acabamos siendo menos que este mundo. Somos un fracaso biológico o somos una realidad supramundana, un camino de realización y creatividad que desborda los límites de la Tierra. Y Picasso nos dice que son tres las formas principales de enfocar la herida y creatividad humana. La primera es la herida ontológica de estos beneméritos griegos, en la que nuestro ser de hombres es un ser que está caído. La caída del ser humano se hace presente no solo en los griegos, sino en la mayor parte de las mitologías antiguas y en las religiones del Lejano Oriente, de la India. Y aquí es donde ha venido a situarnos de manera genial el platonismo. No se acentúa mucho cuando se enseña a Platón esta vinculación con la India. Esa es la primera herida, la herida ontológica. La otra herida es la herida histórica, y esa está encarnada en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Es una herida histórico-social que se prolonga después en la iglesia cristiana, con unos matices que mostraremos, que es la herida del amor de la que nos va a hablar el buen San Juan de la Cruz. En la herida ontológica, decíamos, hay una ruptura fundante. Las almas han perdido su unidad primera y el mismo ser del hombre se encuentra corrompido por esa caída. Se encuentra separado de su fuente, en un exilio. Está partido, está dividido. Tengo que enchufar la máquina. Está partido y está dividido. Por eso, el ejemplo paradigmático de esta herida ontológica es Platón, el divino Platón, representando la caída ontológica. Porque la visión platónica del hombre y de la vida influye poderosamente en toda la historia de Occidente. En la religión, en la poesía, en la ciencia. El mito de la caída, como lo muestra el Fedro. Dice Platón en el Fedro, cuando un alma ha sido incapaz de seguir a un Dios, de hacer la ruta de la contemplación perfecta, cuando no ha visto la verdad y siendo víctima de cualquier vicisitud, se ha llenado de olvido y de nulidad, con lo que se ha vuelto pesada, ha perdido las alas y ha caído en la tierra, dice el Fedro. La caída, según esto, es el resultado de un fracaso misterioso de las almas que no saben mantenerse en la altura de la contemplación
Y de esa forma, con las alas rotas, han venido a perderse en el mundo. Y eso es lo que somos los hombres, ángeles de alas rotas. Somos dioses caídos, almas desterradas de la esfera original de lo divino. Hemos caído de esos cielos y estamos hundidos, perdidos en el mundo. Y allí tenemos que buscar el proceso de liberación. Esta liberación no puede sino entenderse como un ascenso arduo, salir de la caverna donde estamos, como dice Platón, y salir a la luz del sol para ver las cosas como son. Es que nosotros ya teníamos esas ideas que son perfectas, eternas, necesarias y divinas, pero al caer nos olvidamos de ellas. Amnesia. Y la curación para la amnesia, según Platón, es la anamnesis, el recuerdo. Y esa anamnesis implica que conocer es amar y conocer es reconocerse, encontrar la belleza en sí de lo divino. Y este modelo antropológico de la herida platónica, la caída ontológica y el ascenso, va a determinar gran parte del pensamiento y de la mística de todo Occidente. Ahora bien, según San Juan de la Cruz, no se puede hablar de una caída ontológica. El ser del hombre no ha surgido por un tipo de ruptura intradivina. Somos criaturas de Dios, no almas dislocadas, arrojadas o expulsadas de lo alto. Por eso, el camino del amor no es un retorno, sino que es un avance de creatividad. Estamos, sí, heridos de amor, pero el hombre está llamado a realizarse en un proceso creador que le conduce hacia la vida y la plenitud del otro, de lo divino, de los otros hombres. Vamos a la segunda herida, la herida histórico-social, el Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento hallamos una especie de mito de la caída que pareciera acercarnos al espacio de símbolos que ha forjado el platonismo. Los primeros hombres viven en la armonía de la realidad intacta, en equilibrio cósmico. El mundo es un jardín, es un paraíso, en diálogo transparente, porque están desnudos, en libertad creadora, porque pueden comer todos los frutos del jardín. Pero este relato del Génesis en realidad nos pone en las antípodas de la herida ontológica de Platón, porque Adán y Eva no surgen de una caída, sino que caen o pecan después de haber surgido como humanos. Según eso, el nacimiento no es pecado, ni es pecado la finitud de la vida en esta tierra. Pecado es un modo de vivir humano que es contrario a la voluntad de Dios y a la misma posibilidad de realización de los hombres. Por eso la salvación no es dejar de ser hombres volviendo a la altura original de lo divino, es hacerse plenamente humanos conforme al designio de Dios en gesto de creatividad antropológica. La herida histórico-social define el sentido de la historia israelita, porque los hebreos no quieren
como los griegos y los platones, liberarse de este mundo en clave de contemplación interna. Los hebreos cautivos en Egipto intentan liberarse en un proceso de creatividad social fundado y avalado en lo divino y por lo divino. Es aquí donde emerge la visión de lo divino en gesto de ruptura radical respecto del platonismo. Nunca se puede hablar de herida histórico-social en un griego, ni en un chino, ni en un hindú. Lo histórico-social procede de la matriz judeo-cristiana, donde encontrar a Dios supone abandonar el mundo en sus niveles inferiores, con Platón, hacia un amor contemplativo, hacia la altura del ser originario. Por el contrario, en la visión bíblica, Dios se revela de un modo personal y creador. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de la esclavitud, dice el Éxodo. Se ha invertido entonces el camino de la vida de los hombres. Platón quería sacarnos de este mundo a través de una experiencia de trascendimiento. El Éxodo, en cambio, nos conduce hacia el futuro de este mundo en proceso de liberación histórica. Dios escucha a los pobres, que son los hebreos cautivados, y escuchándoles alumbra para ellos un camino de liberación, la salida de Egipto y la realización humana. Este es un paradigma religioso nuevo, que no existe en ninguna de las religiones anteriores, ni griega, ni romana, ni hindú, ni budista, ni nada. Y parcialmente tampoco existe en el Islam. Porque el Islam, a diferencia del judaísmo y del cristianismo, se mimetiza con Aristóteles, por ejemplo, y tiene una concepción, ella sí, religiosa y no de una trascendencia de la religación, como aparece en la revelación, en la doble estrategia de la revelación de Dios, del Dios único, a Israel y a los cristianos. En esta segunda instancia que estamos viendo, hay una figura central que es la del profeta. El profeta descubre su carencia y la carencia de los otros. Lo que falta a los hombres es amor y libertad. En la justicia y en la libertad dentro del mundo se anuncia y se espera lo divino. Y sabemos que el profeta ama a los hombres con un amor rebosante del amor de Dios. Y eso lo vemos en Moisés, lo vemos en Oseas, en Amós, en Jeremías, que el mismo amor hacia los hombres se convierte en signo y experiencia del amor de Dios. Nada que ver con la experiencia del amor de la que nos habla en el simposio, en el banquete Platón. De esta forma, se plantea un tema que resulta esencial para comprender a San Juan de la Cruz. La relación entre el amor a Dios y el amor a los demás. Son dos mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Así de simple, que no fácil, es la síntesis última del cristianismo. Buscamos la luz de Dios en un camino de ascenso no intramundano, sino ultramundano.
Pero luego descubrimos que en el mismo camino de ascenso nuestro amor se encuentra siempre vinculado al otro, a la alteridad. Y esto nos lleva a la tercera herida, a la herida del amor en San Juan de la Cruz. San Juan pudiera parecer un místico platónico que se siente perdido en el mundo y a través de una experiencia de profundo ascendimiento desea retornar hacia la hondura de sí mismo en lo divino. Pero no nos confundamos. Por otra parte, San Juan de la Cruz se encuentra inmerso dentro del campo de la herencia profética. Se sabe vinculado al camino de Moisés y a todos los restantes creadores del Antiguo Testamento. Por eso le interesa el bien del hombre concreto de la historia. No sale del mundo. Quiere que este mismo mundo sea lugar de transparencia de Dios. Esta herida del amor define con toda precisión nuestra existencia, nos duele y a la vez nos capacita para realizarnos. Y esta herida de amor se plantea en distintos planos. El primer plano es el plano sexual, como lo indica bien el cántico en el Antiguo Testamento y el cántico en el siglo XVI con San Juan de la Cruz. Porque la mujer enamorada solo encuentra su verdad y solo alcanza su vida en plenitud cuando descubre la vida y la verdad con el amado. Pero la herida del amor puede llevarnos a otros planos y niveles de la alteridad humana. Y San Juan de la Cruz ha interpretado la verdad como la realidad del otro. Insisto, la verdad como la realidad del otro. El amigo no es un puro acompañante, quizá un maestro, mayeuta, que me capacita para descubrir mejor aquello que está dentro de mí. El amigo es la verdad. El amigo es la revelación de Dios sobre la tierra. Y Dios mismo se presenta ante todo como el otro, como el siendo distinto, como el que siendo distinto de mí, me atrae con la fuerza de su amor porque de amor ha herido mi existencia. Por eso, los amigos no son caminos que llevan a Dios, sino más bien son signo de Dios. Y esta justificación de Dios de los israelitas el mismo proceso de liberación de los oprimidos se presenta como prueba de que existe Dios al romper la estructura de la opresión del mundo. Y lo contrario a Dios es la injusticia de la historia, es la esclavitud de los pobres. Por eso, rompiendo la estructura cerrada del sistema que nos tiene destruidos, encontramos que el motor y el futuro de la historia de la libertad, eso es Dios. Repito, el motor y el futuro de la historia de la libertad, eso es Dios. Esto es una teodicea del amor total al otro. Dios es principio y sentido del amor. Como decía el poeta Rainer Maria Rilke, Dios es una dirección dada al amor. Dios se manifiesta en la vida del hombre
como una herida, pero no es herida por aquello que me falta, sino más bien por aquello que me sobra. La vida y la voz del otro me enriquecen, capacitándome para encontrarle y realizar juntos la existencia. Esta es la teodicea del pobre que está en San Juan de la Cruz y en todo cristiano. Encontrando al otro, realizamos juntos la existencia. Quien ha descubierto al otro en camino de amor, sabe que hay Dios, porque Dios mismo se revela en todo compañero, amigo de la vida. De esa forma, mi existencia se desborda. Soy más de lo que soy. Existo más allá de mi existencia. Quizá pudiéramos decir, reinterpretando la expresión de Descartes, me aman, luego soy, que se queda cortísimo, porque antes lo dijo mucho mejor en el himno a la caridad San Pablo. Todo lo vemos ahora a través de un vidrio oscuro, en espejo. Después conoceremos como somos conocidos. Que dicho en la valencia semántica apropiada, somos amados, luego somos. Pero hay tres momentos del amor. Se puede realizar el amor en primer plano desde fuera de sí mismo, en el encuentro con el otro. Y los momentos de esta dualidad estructural del ser humano, que encontramos en el fondo del pensamiento de San Juan, nos muestra que viene primero dado por la alteridad intersexual. La alteridad intersexual de varón y varona, de varón y mujer. Así, el cántico espiritual aparece edificado sobre la gran analogía o simbología del encuentro de un varón y una mujer. Ambos se buscan y gozan como signo radical de lo divino. El segundo plano es de la alteridad humano-divina. Dios y el ser humano se vinculan en un tipo de alianza de amor o matrimonio donde Dios aparece como esposo, el amado, y el hombre como esposa, la enamorada. Esta es la anagogía, que es un término griego que no es analogía, del camino de ascenso que vincula lo humano a lo divino en una aventura de amor originario. Y finalmente, en tercer lugar, hay un momento de mediación histórica que viene definida por Cristo conforme a la experiencia que transmite el Evangelio. Entonces, la primera es la unión de varón y mujer, que resulta sagrada por sí misma. La segunda es la unión de dos polos sagrados, el divino que está en el cielo y la que está en la tierra, cielo, tierra. Hay una razón divina para los hebreos. Dios es trascendente, fuerza creadora, voluntad de amor que ha suscitado un mundo fuera de sí mismo. Por otra parte, Dios no tiene sexo. Dios no es una dualidad masculino-femenina. Eso en tanto razón divina, pero hay una razón humana en que consecuentemente los hebreos no vieron al matrimonio ni la dualidad varón-mujer como expresión de una sacralidad infradivina, ya que todos somos simples criaturas, personas que Dios ha creado para responderle con fidelidad humana y obediencia libre. Y los profetas proclamaron que el amor varón-mujer es bueno como amor de criatura. Se trata de algo humano, no de algo divino.
Pero ahora estos símbolos no tienen el sentido ontológico, ni el cielo es masculino, ni la tierra es femenina. Y a partir de aquí se entiende una novedad extraordinariamente significativa en la historia de la religión y la cultura humana. El descubrimiento israelita del amor interhumano como realidad valiosa en clave de dualidad interhumana. Ni el varón es cielo, Dios, ni la mujer es tierra, diosa. Son sencillamente criaturas, personas en diálogo gozoso. En esta perspectiva nos sitúa el Cantar de los Cantares, uno de los libros más hermosos y profundos de la historia de los hombres. Y el cántico vuelve a situarnos en la misma raíz del paraíso, allí donde se hallaron y miraron a Adán y Eva, descubriendo cada uno su propia realidad por medio de la realidad del otro. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y el cántico ha destacado la igualdad frontal de los humanos. Ni es más el varón ni menos la mujer. Ambos se buscan mutuamente, ambos se encuentran, de tal forma que al hallar el uno al otro descubre cada uno lo más hondo de su entraña. Son vida humana como búsqueda y encuentro, son una historia de amor. Ahora bien, Dios mismo, en la anagogía de la relación Dios-hombre, Dios mismo aparece como esposo de los hombres. Por eso la analogía se convierte en anagogía. La analogía de lo intersexual en anagogía de la relación Dios-hombre. Y Dios ama a su pueblo, el amor a su pueblo. Y hay aquí una resacralización del pueblo de la alianza. Y este matrimonio afecta en cuanto tal al pueblo israelita, en cuanto pueblo responsable de sí mismo. Y alguien pudiera decir que hemos vuelto al esquema del banquete de Platón, en que el alma, entendida como esposa, va ascendiendo en camino de purificación hasta encontrar al Dios esposo. La esposa de Israel es todo el pueblo. El amor esponsal del Antiguo Testamento se tiene que entender como fidelidad a Dios en el camino de la historia. Por eso, la plenitud de las bodas se entiende y espera a modo de futuro mesiánico. La maravilla de esta exposición en estas categorías y en estos símbolos nupciales nos coloca en una dimensión que ninguna filosofía o teología de la historia secular puede lograr, porque tienen distintas concepciones del tiempo. Si uno está pensando en el tiempo de los griegos o el de Nietzsche, es el eterno retorno de lo mismo. En cambio, el tiempo y la historia para los israelitas y los cristianos es la eterna repetición de lo nuevo. Decía un judío alemán, muy lúcido él, que conocía mucho París y las modas, que las modas es el eterno retorno de lo mismo. Nunca las modas quiebran ese círculo de hierro del eterno retorno de lo mismo. Lo único que lo quiebra
es la creatividad en vistas al mesianismo del pueblo judeo-cristiano. El futuro mesiánico es lo que da sentido a toda historia. Y esta dimensión histórica del esquema esponsal israelita permite comprender otra distinción. El encuentro de Dios con los hombres es una unión que mantiene y potencia mejor sus diferencias. Y este amor anagógico que une a Dios con los humanos, con el pueblo israelita, conforme a la visión de los profetas, en el esquema de la Santísima Trinidad para los cristianos, nos muestra un amor que implica aquí respuesta humana, el gesto de obediencia de la esposa que escucha a Dios, que busca compasión y le es fiel para siempre. Isaías dice, como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará Dios contigo. Dios mismo ama a los hombres. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. Y estamos en un momento de culminación histórica. Y cuando hoy estamos inundados con toda esa chatarra mediática del apocalipsis, de los últimos tiempos, del fin de la historia, son visiones que desconocen la centralidad del mesianismo. Decía Karl Rahner, Dios es el futuro absoluto. El mesianismo es un tiempo que no se deja explicar ni por la teoría de la relatividad, ni por la física newtoniana, ni por ninguna de las versiones científicas o filosóficas intramundanas, porque el mesianismo penetra desde la absoluta trascendencia en el instante, como en el relato de las jóvenes necias, que estaban las cuantas jóvenes esperando al novio y unas se quedan con el aceite y otras se dan cuenta que no tenían aceite y ya iba a llegar el novio. Y la cuestión es esa, vivir en actitud de las novias cuidadosas que cuidan el aceite, porque el Señor llegará como un ladrón. ¿Y de qué te sirve todo lo que has acumulado en la tierra si no te encuentra preparado Dios a vos? Estar preparados, por más que vengan los tsunamis, los terremotos, los maremotos, las guerras, las pestes, porque nunca eso tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios y nos lo ha dicho. Yo he vencido al mundo. No hay nada que pueda desdecir lo que yo he hecho y he dicho. Eso es el contexto de la culminación histórica. Encontramos aquí a un Dios enamorado de los hombres. ¡Qué maravilla! Y es evidente que San Juan de la Cruz ha recibido y cultivado esta visión vertical, anagógica, del matrimonio de Dios con Israel, conforme a la tradición profética. Asume la visión de un Dios amante, de un Dios esposo que viene al encuentro de los hombres, viene al encuentro de la esposa del gran Dios omnipotente. Esto nos habla, para volver a la cuestión del mesianismo,
del mesianismo del amor. El amor es el que tiene la primera y la última palabra, alfa y omega. Y ese mesianismo del amor se encuentra en la cristología. No basta con decir, como se dice correctamente, de que hay una hierogamia, que es la del paganismo palestino del entorno bíblico. No basta con quedarnos con el eros platónico, entendido como expresión de la búsqueda de Dios en camino de ascenso y retorno hacia la hondura divina. Hay que destacar y comprender la visión de un mesianismo realizado del amor, un camino de búsqueda del hombre, y es evidente que Jesús, el Cristo, siendo Mesías, será el culmen y sentido del amor para los hombres. Y sobre ese fondo se tiene que entender la cristología como estudio del sentido, logos, de Jesús en cuanto Cristo. Repito, hay que entender la cristología como estudio del sentido, logos, de Jesús, que es el Jesús histórico, en cuanto Cristo, que es el Cristo de la fe. Por eso los cristianos fundados en Jesús debemos, queremos mostrarnos como hombres de diálogo, personas que escuchan y responden, que se comunican en respeto y transparencia. En un determinado momento de la iglesia se ha visto a Jesús como un gran rey, como un emperador que guía por encima la existencia de los hombres. Y en esa línea se sitúa la piedad cristológica de quienes defienden la existencia cristiana como un orden dirigido desde arriba por el gran Pantocrátor celeste. Pero Jesús es Dios verdadero y también es verdadero hombre. Y eso significa que la plenitud de Dios se expresa, se revela y se realiza del todo en una vida humana abierta al servicio del reino, al servicio de los otros, en gestos de amor hasta la muerte. Tan fuerte como la muerte es el amor, dice el Cantar de los Cantares 8:6. Y eso se ve maravillosamente expresado en la encarnación de Dios, que funda y define al cristianismo. Cristo es ante todo el gran amado, el que enciende de amor en nuestra vida y nos anima en camino de amor a los otros y a Dios. Así empieza el cántico espiritual de San Juan. ¿A dónde te escondiste, amado? Y el conjunto del poema va tomando cada vez más hondamente los rasgos y las notas de Jesús. San Juan de la Cruz presenta a Cristo como esposo de los hombres, como aquel que les ofrece amor definitivo. El sentido de Cristo como esposo de la nueva humanidad creyente. Sin embargo, llegando al final de esta línea, en que se llama a Cristo el novio de las bodas finales, podemos y debemos afirmar que en Cristo ya no cuenta ni lo masculino ni lo femenino. Nos salva como Aner, varón, no nos salva como varón, sino como individuo humano, como anthropos. Ciertamente Cristo fue un varón, igual que fue Galileo y judío de aquel tiempo. Sin embargo, su función liberadora, mesiánica, no se halla ligada a su carácter o sexo masculino. Cristo actúa como humano en su total entrega por el reino, en gesto de apertura a Dios,
y en actitud de servicio amoroso a los otros. Y Cristo es el signo de amor escatológico de Dios. Y este amor escatológico no se puede traducir, perdón, este amor escatológico se puede traducir en forma de libertad y celibato en la línea que Pablo desarrolla en la primera carta a los Corintios 7. A la luz de la nueva realidad de Cristo que libera a los hombres de la ley antigua de este mundo, comprar y vender, ocuparse de las cosas, casarse y dividirse en grupos sociales. Pablo establece la posibilidad de una vida liberada para amar en clave de celibato. Varones y mujeres pueden realizarse dentro de la iglesia, comunión de amor, como personas reconciliadas con la vida. Y hay que resacralizar el matrimonio a partir de Jesucristo. El autor de Efesios interpreta a Jesús como esposo universal presente en todos los desposorios de la iglesia. Amor escatológico, misterio pascual, amor esponsal. No es célibe cristiano el que no sienta la fuerza de atracción sexual, quien no descubra en su interior el gozo del cántico como expresión de encuentro interhumano. No se puede valorar el cántico espiritual de San Juan de la Cruz si no se asume por dentro la experiencia dolorida, ilusionada y gozosa del encuentro de amor de dos enamorados. También los casados deben realizar un salto semejante al de los célibes, varones y mujeres consagrados. Los casados no podrían llegar al fondo del cántico si solo lo entienden como una expresión simbolizada de un amor interhumano. Tenemos que pasar siempre del plano analógico, que es el amor dual del cántico, y el camino anagógico, que es la unión del hombre con Dios en símbolos de amor matrimonial. Pero en el fondo del símbolo, el creyente célibe, varón o mujer, descubre el sentido y belleza, la hondura y exigencia de su encuentro de amor con Dios en Jesucristo. En las raíces de San Juan se hallaba el Cantar de los Cantares, que es la más bella y más profunda experiencia de amor del Antiguo Testamento. Y San Juan de la Cruz tiene plena razón cuando presenta la parte doctrinal de su obra como un comentario desajustado e inferior a las poesías, donde tienen lugar los auténticos pronunciamientos de que ninguna prosa es capaz. Si damos crédito y aprobación a la justeza de esta autocrítica, resulta que es doctor de la Iglesia más como poeta que como prosista. Y la verdad del Evangelio no es teoría sobre Dios. Por eso sus palabras primordiales no se pueden entender como conceptos. Son símbolos de Dios y de su misterio. Y dice Juan de la Cruz, los dichos de amor es mejor dejarlos en su anchura. Y la inteligencia mística va unida a los dichos de amor. El poema es creativo, hermoso, ilusionado, lleno de grandeza. Y el comentario a estos poemas es pura expansión poética de los versos, con nuevas imágenes, en prosa de belleza extraordinaria que se sigue moviendo en el nivel de lo simbólico.
Pasamos así una y otra vez de la línea del amor interhumano a la línea del amor divino humano, precisamente en el lugar donde se juntan y distinguen esas líneas surge el cántico, que es un itinerarium amoris. No es demonstratio, pero sí mostratio. Y correlativamente podemos y debemos hablar de una línea descendente. El misterio de la vida no consiste en que nosotros, en búsqueda ascendente, amemos a Dios, sino en que Dios nos ha llamado primero, ofreciéndonos la gracia de su Hijo Jesucristo. Dios nos hace destinatarios de su gracia y de su vida. Esta es la incarnatio amoris. En otras palabras, Dios y el hombre no se pueden entender de una manera paralela. La unidad de lo divino y lo humano solo puede esforzarse, cantarse y proclamarse de manera paradójica. Y el amor mismo es señal y presencia de la muerte. Y la muerte es el constitutivo radical de nuestro ser, experiencia de la propia finitud. Y vayamos terminando esta introducción al cántico con la herida del amor, en que se nos habla de morir de amor. De amor muere el que se entrega por el otro. Y esta paradoja del amor que hayamos vinculada a la experiencia de la muerte nos permite interpretar mejor los rasgos más profundos del cántico. Ciertamente puede hallarse en el poema un tipo de experiencia platónica de ascenso desde el hombre a lo divino, pero ese nivel resulta siempre insuficiente. San Juan de la Cruz mantiene hasta el final la analogía del amor interhumano. No se deja al hombre para hallar a Dios, porque el amor del hombre es símbolo y lugar de lo divino. Es el lugar de la más honda paradoja. Más allá del ascenso y del descenso, San Juan de la Cruz ha destacado la ruptura, por eso es pensador del todo y de la nada, y se va al mismo centro de la nada para que descubramos y gozamos el todo. Solo donde muero en mí, renazco en la vida que me ofrece el otro. Así se puede entender el poema y la enseñanza de San Juan de la Cruz. Los que no entiendan de amor en clave de símbolo fundante no entenderán jamás su vida y pensamiento. Estamos de nuevo en el lugar donde nos ha puesto el Nuevo Testamento al unir de una manera radical amor de Dios y amor del hombre. Y ya lo hemos dicho y lo decimos para finalizar, como principios de comprensión preciosa del campo interhumano. Y ese amor interhumano es mucho más que un erotismo vulgar. Tenemos en segundo lugar el nivel anagógico, donde se vinculan para siempre Dios y el hombre. Todo, absolutamente todo, se ha de entender en plano de amor interhumano. Solo así es reflejo y signo, es revelación y presencia del amor divino. Y en tercer y último lugar, tenemos la clave hermenéutica cristológica. El cántico traduce estos aspectos o niveles de vida en clave histórico-cristológica. Allí donde el amor es pleno, en realidad humana y en sentido divino, se explicita el sentido de Jesús, culmina la esperanza y la promesa de la alianza israelita. Esto significa que hay un canon del amor, un lugar de referencia originaria que nos hace capaces de buscar y de asumir el gozo pleno del encuentro humano y religioso. Todo esto vertido en un lenguaje parabólico y alegórico,
donde se construye en la línea del Cantar de los Cantares y a la luz de la palabra, la experiencia de Jesús, el Cristo. De esa forma, el cántico retorna a los principios de la Biblia, recreando la aventura de Jesús en clave de amor enamorado. Y esto da una mutua implicación de los niveles, la interacción a tres bandas y el amor interhumano vivido en plenitud se vuelve transparencia de Dios, haciendo así que el mismo Dios se presente como lo más íntimo y cercano a nuestra vida. Al mismo tiempo, el amor de Dios se vuelve garantía de fidelidad, de plenitud y gozo para asumir y realizar la grandísima aventura del amor humano. Y ambos amores se encuentran y unifican en Cristo. Y aquí hay un doble sentido de amado. A nivel analógico, amado y enamorada se mantienen en el mismo plano de amor interhumano. No hay superioridad de varón sobre mujer, ni viceversa, aunque resulta más activa la mujer, mientras el varón permanece casi como receptivo. Y en un nivel anagógico, sin embargo, el varón aparece como signo de Dios, de Cristo. Todos somos mujer en este plano. De tal forma que nuestro prototipo natural no es ya el varón, como suele suceder, sino al contrario, es la mujer. La humanidad viene a presentarse en esta línea como radicalmente femenina. De todas formas, si el símbolo cambiara al compás de la cultura, los varones deberían recitar el cántico cambiando la palabra originaria, diciendo amada, allí donde el texto dice amado. Volverían de esa forma a la raíz del Cantar de los Cantares, viendo a Dios reflejado en los signos de su amada. Dios sería para ellos la mujer originaria. Pero con esto desbordamos el nivel de los principios hermenéuticos. Bien, para la próxima sesión empezaremos con los comentarios del cántico.